Que el Señor me les bendiga, amados hermanos, amigos en Cristo Jesús. En unos minutitos estaremos con ustedes ya en vivo para la gloria de Dios, transmitiendo la predicación del día de hoy. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. En unos momentos estaremos con ustedes para la gloria y la honra de Dios, transmitiendo en vivo. Gloria sea al Señor, aleluya. Aleluya, gloria sea al Señor, que el Señor me les bendiga, amados hermanos. No te pierdas la predicación. En unos momentos estaremos con ustedes para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Que el Señor me les bendiga. En unos minutitos estamos con ustedes para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Dios es bueno para siempre, es su misericordia, aleluya. Gloria sea al Señor. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos, amigos en Cristo Jesús. Para mí, como siempre, es de grande bendición estar con cada uno de ustedes para la gloria de Dios y compartir esta palabra y este mensaje maravilloso que es el Evangelio de Cristo. Quiero comenzar orando y que el Señor pueda ministrar nuestras vidas en gran manera y el Señor pueda hacernos entender a través de su conocimiento todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde preciosa, pidiendo, Señor, de tu dirección, que puedas tú, Señor, guiarnos por el camino correcto, Padre, y que no seamos nosotros soberbios, pensando, Padre, que lo sabemos todo. Danos, Señor, esa sabiduría que proviene de ti, en la cual podamos, Señor, discernir espiritualmente todas las cosas que suceden actualmente. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor. Que esta palabra, Señor, toque corazones, transforme vidas y que nos traiga, Señor, el consuelo de lo alto. Ese consuelo, Señor, que solo proviene de ti, el cual, Señor, trae refrigerio a nuestra vida, refrigerio a nuestra alma, tiempo de descanso, Señor, en tu presencia. Padre, que tu presencia, Señor,
no se aparte de nosotros. Padre, guíanos por los senderos de justicia. Guíanos por la verdad, Señor, para que podamos, Señor, estar siempre cerca de ti. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amados, una vez más. Para mí, les decía, es una gran bendición estar delante de ustedes y el poder compartir este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Antes que nada, quiero saludar a todos, a cada uno de ustedes, los televidentes de Canal 48 y a todos aquellos que están pendientes también a través de las redes sociales como Facebook. Que el Señor me les bendiga en gran manera, que el Señor multiplique esas bendiciones y esa presencia y esa sabiduría en sus vidas para que puedan crecer espiritualmente conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amados, hemos estado viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy dolorosos, y de eso quiero hablar hoy en día. Así de que quiero que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Y en el capítulo 8 nos vamos a ir hasta el versículo 22. Romanos 8, versículo 22. Y la palabra de Dios, amados, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor, preciosa palabra del Señor, dice nuestro Padre Celestial: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Porque sabemos, dice el Señor, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Esta palabra gemir, gemo en el latín, que significa quejidos de dolor, de sufrimiento, quejas, quejarte de algo que te duele muchísimo y que te está causando muchísimo daño interiormente o exteriormente. Ahora nos podemos dar cuenta de las cosas que están sucediendo en la actualidad, de las cosas que están pasando alrededor del mundo, y todavía muchas personas siguen con la ilusión, porque no hay otra palabra que pueda describir lo que están pensando, con la ilusión de que las cosas mejoren. Amado, escucha la palabra de Dios. No escuches a los hombres, no escuches a los magos, no escuches a los adivinos. Escucha a aquel que ya lo vio todo, aquel que ya pudo ver todo lo que va a pasar a la humanidad de antemano. Escúchalo a él y pon atención a sus palabras. Jesús dijo: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden ponerme atención y entender lo que les estoy diciendo? Las cosas, la Biblia dice, la palabra de Dios dice en su palabra que las cosas no van a mejorar, que las cosas van a ir de mal en peor. Ahora que ha pasado, la palabra de Dios dice en su palabra, dice en Mateo 24, dice que todo esto que estamos viviendo, todos estos desastres naturales, el huracán ETA, todo esto, todo lo que estamos viviendo, las guerras, la falta de amor en la humanidad, todo lo que está pasando, dice la palabra de Dios, es principio de dolores. Estamos en una etapa en la humanidad. La tierra está pasando una etapa, la cual la Biblia le llama principio de dolores, anunciando el Señor que está pronto a venir por su iglesia y pronto a regresar
a establecer su reino milenial. Y mientras eso sucede, la Biblia describe que vamos a pasar tiempos dolorosos. Tiempos dolorosos. Como dice la palabra, como está escrito, la tierra gime a una. Podemos ver ahora en día en las noticias de lo que ha pasado con el huracán ETA. Podemos ver a muchas familias, pero muchas familias que lo han perdido todo. Que han perdido cosas materiales, sus hogares, pero sobre todo muchos han perdido a familias. Muchos han perdido a sus hijos. Muchas han perdido a sus esposos o algunos han perdido a sus esposas. Algunos siguen buscando a sus seres queridos entre escombros. Algunos siguen buscando a sus hijos quizás que se los ha llevado el río. Mucho dolor y mucho dolor hay ahora con lo que pasó con este huracán. Y por otro lado podemos ver también a otros celebrando y echando cohetes para arriba, ¿verdad? Celebrando que pusieron a otro hombre como presidente cuando nuestra confianza debería de estar puesta en Dios. Y estas personas que celebran ignoran el sufrimiento de otras personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y huracán ETA, incluso le han puesto sobrenombre, ¿verdad? La depresión tropical ETA. La depresión tropical ETA. ¿Por qué depresión? Porque aparte de que acabamos de que estamos en medio de una pandemia, aparte de que hemos sufrido las pérdidas de seres queridos de una pandemia, ahora encima viene el huracán ETA. A hacer desórdenes, a hacer desastres, a destruir viviendas. ¿Y sabes qué? Cuando yo veo esas imágenes donde a las familias sin sus hogares, con las lágrimas en sus ojos, ¿ustedes piensan de que el Señor no le duele esto? Aquellos que tenemos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquellos que sabemos que el Señor es nuestro Dios y que tenemos su Santo Espíritu como un sello dentro de nosotros y que permanece en nosotros y que es a través de ese sentir que el Señor pone dentro de nosotros, ese dolor que sentimos, es porque han llamado la depresión del huracán ETA, la depresión tropical ETA, porque ha venido tras que las economías, las vidas, la situación moral de muchos países, como en Centroamérica, estaban por el suelo con lo que pasa de la pandemia, mucho más ahora con lo que ha pasado con el huracán ETA. Y muchos no entienden qué pasa con este tipo de eventos sobrenaturales, ¿verdad? De la naturaleza, de cómo se vienen de repente contra las islas, contra los países, contra sus fronteras, ¿verdad? Entre el mar y ellos. Ni siquiera muchas veces, ¿verdad?, se lo esperan. Es cuando menos se lo esperan, se forma de una manera increíble. Y muchas veces, mi amado hermano, estamos viendo todo este tiempo tan difícil y tan doloroso para muchas personas, para muchos. A través de Canal 48 y el Ministerio Cristo Vive, pudimos nosotros también ir y compartir con unos hermanos allá del lado de donde pasaron muchos de estos problemas, como en Nejapa, de las situaciones, y pudimos compartir y pudimos ser copartícipes del dolor de nuestros hermanos y de sus padecimientos y de lo que está pasando y de sus pérdidas. Mas sin embargo sabemos que tenemos esperanza en Cristo. Muchos no entienden. Quiero que nomás te hagas la idea a esto que te voy a decir. Cuando un huracán de esa categoría o de ese poder se forma, mi amado hermano,
es porque han habido cambios graduales en la temperatura del agua como tú no tienes idea. Muchas veces alcanzan hasta los 26 grados centígrados de la temperatura del agua, siendo esta una temperatura tan crítica que no tienes idea. Y todas esas ondas de vapor, cuando la temperatura del agua se excede hasta los 26 grados centígrados, toda esa temperatura de ese vapor que comienza a subir, tú no tienes idea de lo que está causando. Porque cuando sube esa temperatura, cuando empieza a subir ese vapor de la temperatura del agua, todos los rayos del sol, toda la energía del sol es atraída. Parte de la energía del sol, no toda, pero parte de la energía del sol es atraída hacia esto y se comienza a formar entre el aire y son toneladas de agua las que comienzan a ascender en ese momento. Toneladas de agua, 180 o 200 toneladas por hora son las que empiezan a subir y se empieza, ¿verdad? Empieza el agua a soltar todo el vapor. Y cuando empieza a soltar todo ese vapor, tú puedes ver esas grandes nubes que se comienzan a formar y comienzas a escuchar cómo se escuchan el bramido del trueno, cómo suena, cómo revienta el poder de la energía que está ejerciendo como una pequeña planta nuclear. Y mientras más se libere el calor entre las nubes, más violento va a ser ese huracán. Más violento va a ser ese huracán. Y entre más energía reciba de los rayos del sol y entre más se caliente esa agua, más poderoso va a ser el golpe cuando lo pegue en alguno de los lugares destinados. Y es increíble que la fuerza y con la violencia que llega hasta estas costas y la destrucción que hace a su paso, arrancando casas como que si no fuesen nada. Y muchas veces, mi amado hermano, ¿sabes qué es lo que hace? Que cuando ya todo el vapor ha comenzado a subir y se han formado esas nubes y ese poder que se siente de la electricidad que está pasando en ese momento, lo que hace que eso comience a girar, ¿sabes tú qué es? Es el movimiento rotatorio de la Tierra. Y es a través del movimiento rotatorio de la Tierra que hace que el huracán comience a girar y el sol, el poder del sol hace que se mueva a su voluntad. A su voluntad. Es tan poderoso y lo que te estoy tratando de decir, que en ese momento se siente el poderío del sol, una pequeña parte del poder del sol, cuando cae sobre las aguas. Cuando cae sobre las aguas. Y estos huracanes traen un desastre tan terrible y doloroso para muchas familias. Pero hoy en día, cuando hemos visto tanto sufrimiento, tanto dolor y tantas pérdidas, también nos faltan aquellas personas que están diciendo, ¿verdad?, que esto es culpa de Dios. O están diciendo, Dios no existe, porque si Dios existiera, entonces es malo. ¿Por qué? ¿Por qué permite que estas familias mueran así? ¿O por qué permiten que estos niños inocentes mueran así? De esa manera. Y a estas personas que acusan a Dios de que Él es el responsable de estas cosas desastrosas en la vida de los seres humanos, y aquellas personas que dejan de creer en Dios por ciertas situaciones como la que hemos vivido, te pregunto yo, ¿dónde está nuestra responsabilidad como humanos? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Porque los rayos del sol han logrado penetrar hasta la tierra. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día en la capa de ozono hay un agujero como de unas 3 o 4 o 5 veces del tamaño del Salvador en nuestra capa de ozono.
Y los rayos ultravioletas están entrando a su antojo. ¿Y sabes qué causó que se hiciera ese agujero en la capa de ozono? La contaminación. La contaminación que Dios no hizo, la hicimos nosotros. Al tirar basura, nuestros mares llenos de petróleo y los seres vivientes del mar muriendo por la contaminación de petróleo que hemos tirado en el mar, toneladas de petróleo. La desforestación que hacemos en los árboles. Podemos ver miles y miles de fábricas tirando humo a diario hacia los cielos, hacia la atmósfera. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Qué hemos hecho nosotros con el hogar que Dios hizo para nosotros? Porque déjame decirte que este planeta tan hermoso es el hogar que Dios hizo para el ser humano. Es una casita que Dios hizo para el ser humano. Es el lugar donde Dios puso al hombre para que habitase y viviese en él. Y cuando Dios nos entregó esta casa, Él la entregó perfecta. Él la entregó hermosa. Pero vinimos nosotros porque somos autodestructores. Que aunque la cajetilla de cigarro diga, esto produce cáncer, a ti no te importa y te lo fumas. Y te fumas hasta 2, 3 cajetillas diarias. ¿Por qué? Porque somos autodestructores. Así como Dios nos entregó esta casa hermosa y al pasar de los tiempos la hemos venido deteriorando porque la hemos maltratado como ninguna otra creación ha sido maltratada. El ser humano se ha encargado de meter su mano y de comenzar a destruir este planeta en gran manera. Pero muchos están culpando a Dios de que la casa se nos esté cayendo, cuando es nuestra responsabilidad. Ha sido nuestra mala administración del planeta. Y quería explicarte del por qué se forma el huracán, para que entiendas que esos rayos tan poderosos se forman estos ciclones horribles. Pero hemos sido nosotros los que nos hemos encargado de arruinar esa capa de ozono. Fuimos nosotros. Pero muchos culpan a Dios. Y es como decirte que cuando tú compras una casa nueva, el que te la vendió te la entrega nueva. Y te la entrega bien pintada, con sus puertas bien puestas donde están. Pero han pasado 2 años de que tú te metiste a esa casa y hay puertas que ya, hay cosas que la casa ya ni puertas quizás tiene. Ya las quebraron, ya las arruinaron, ventanas quebradas. ¿Por qué? Porque donde entra el ser humano, destruye. Porque así es nuestra naturaleza. Nos autodestruimos nosotros mismos. Por eso el Señor dice, sin mí no son nada. Y es que cuando tú compras una casa y en el techo de tu casa a ti te da la gana de agarrar un palo y le empiezas a apoyar el techo de la casa y empiezas a hacer agujeros en la casa, en el techo de tu casa. Cuando venga la lluvia se te va a meter el agua y va a haber ruinas y pérdidas dentro de tu casa. Y vas a decir, es culpa de Dios que se me metió el agua. Es culpa tuya que agarraste ese palo y empezaste a agujerear el techo. Y eso es lo que los seres humanos hemos hecho con el techo de la capa de ozono que Dios puso para guardarnos de los rayos ultravioletas del algo que se llama sol, y es tan poderoso como no tienes idea, que si esa capa de ozono se sigue abriendo, nos vamos a quemar en vida. Pero le vas a echar la culpa a Dios y tú dices, pero es que Dios es todopoderoso y debería de estar deteniendo todos los huracanes. Claro que Dios lo puede hacer, pero Dios no es tu títere para estar arreglando todo lo que tú quieras.
O sea, cuando tú abres un agujero en el techo de tu casa, es la obligación de Dios estar arriba del techo, parchándote cada agujero. Y al ver que te parcharon este agujero, vas a ir a abrir otro agujero. Y Dios tiene la obligación de parcharte el otro agujero. Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere que nosotros seamos responsables. Y que aprendamos a cuidar las cosas que Él nos da, lo que Él pone en nuestras manos. Es como cuando alguien se casa como cuando un hombre se casa con una mujer. Dios no te la dio para que la destruyas. Dios te la dio para que la ames, para que la cuides, para que guardes ese pacto con Él. O cada vez que tú le metas su cachetada a su esposa siendo un mal hombre, tú quieres que Dios venga y cure tu irresponsabilidad siempre. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Pero por ahí muchos dicen, ¿verdad? Y culpan a Dios de todo esto que pasa. Cuando hemos sido totalmente un fracaso al administrar este planeta. Isaías, mira lo que dice el Señor, y Dios dice la palabra de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Jehová dijo es verdad. Y el Señor dice en Isaías 24, versículo 4, capítulo 24, verso 4 al 6, dice, se destruyó la tierra, y cayó la tierra, enfermó. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Puedes verlo eso a tu alrededor hoy en día? Claro que sí. Hemos enfermado. Hasta los altos, los poderosos, hasta los que tienen más dinero, hoy en día tienen que usar una mascarilla. ¿Por qué? Porque la tierra está cobrándonos la factura de nuestra mala administración que hemos hecho durante todos estos años, durante 6,000 años de historia. Y digo todos porque todos hemos formado parte de la destrucción de nuestro planeta. Todos. No se escapa ninguno, todos hemos participado de lo que el planeta hoy en día nos está cobrando la factura. Todos. Y dice la palabra de Dios, y la tierra se ha contaminado bajo sus moradores. No solamente la tierra es afectada cuando tira basura a la calle. No solo la tierra es afectada cuando sale humo de las fábricas. La tierra, la Biblia dice que también viene maldición sobre la tierra a causa del pecado. A causa, dice la palabra de Dios, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. La tierra se ha contaminado bajo los moradores, bajo nosotros. El Señor habita en lo alto. Él no está aquí. Cuando me refiero a que no está aquí, no estoy diciendo, ¿verdad?, de que dijo que el Señor no está aquí. Estoy hablando de que nosotros somos los moradores de la tierra. Estoy hablando de eso. Nosotros somos los que nos hemos encargado de destruir y los que hemos traspasado las leyes de Dios. Leyes morales. Y eso ha traído maldición a nuestras vidas. A nuestro mundo. En otra forma dicha, el mundo se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de tomar en cuenta a Dios. Han sido pocos los que han aceptado su voluntad, porque angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, pero ancha es la que lleva a la perdición y a la condenación eterna. Y el mundo se ha encargado de intentar que se olvide a Dios. Y he aquí las consecuencias de tantas cosas, de que hemos traspasado las leyes de Dios. Los actos inmorales y vergonzosos. No se engañen, no te engañes a ti mismo. No erres, dice la palabra, no erréis. Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios, ni los estafadores. Y todo esto
Y todo esto son aquellas personas que no les ha importado la ley de Dios, la moral de Dios, y han querido hacer su propia moral de vida. Y todo esto trae maldición a nuestras vidas. O también vas a culpar a Dios de eso. También vas a culpar a Dios cuando tu casa, tu familia, en tu hogar, cuando tu casa esté dividiéndose o pases de pleito día y noche con tu esposa y tu hijo sufriendo, tu hijo viendo esos pleitos día y noche y termines separándote de tu esposa. ¿Por qué? Porque tu esposa te descubrió con la mujer que tenés afuera. Con tu amante te descubrió. Y a causa de eso ha venido a ser tu hogar un hogar de pleito. Y has terminado yéndote y tus hijos han sufrido las consecuencias de esto. Y vas a decir, ¿es culpa de Dios que haya venido la desgracia a tu hogar? La culpa es tuya por tu inmoralidad, por no respetar la ley de Dios cuando Dios te dice, honra y ama a la mujer de tu juventud. ¿O vas a culpar a Dios también del desastre en tu hogar? ¿O te vas a hacer responsable y vas a decir, sí, es culpa mía? Por andar viendo lo que no debía y por andar tocando donde no debía tocar sin permiso de Dios. La inmoralidad también trae esto y todo lo que tú le llames pecado, todo lo que esté en contra de Dios atrae maldición a los hogares y a las vidas y dolor y sufrimiento. No solamente el pecado como cuando Adán falló, el pecado más horrible en la humanidad, la madre de todos los pecados, la desobediencia. Y la desobediencia como cuando Adán y Eva fallaron en desobediencia en el huerto del Edén, afectó toda la naturaleza también, porque el pecado afecta a la naturaleza. A Adán se le dijo, ahora vas a tener que sudar para ganarte el pan de la tierra, vas a tener que trabajar. Y ahora puedes ver a los agricultores, pregúntales cómo les cuesta a ellos trabajar bajo el sol para que podamos tener verduras, frutas, comida. Porque la tierra también sufrió el efecto del pecado. Las bestias, ¿verdad? Antes no eran bestias. El león comía paja. Las flores no tenían espinas. La serpiente no tenía veneno. Pero todo cambió. Toda la naturaleza, hasta de los animales, se convirtieron a bestias sanguinarias y feroces porque entró el pecado y su naturaleza cambió. Pero Dios promete que en aquel tiempo hasta la naturaleza de ellos va a volver a ser la que era en el principio. Donde el león va a comer con el corderito paja y con el buey. Y vamos a estar ahí juntos. Y todo esto que ha golpeado a nuestros países. Todo este huracán, la fuerza, la pequeña fuerza demuestra que da el sol. Cuando presiona las aguas, es tremenda. Es tremenda. Y podemos ver los efectos de eso. Y yo quiero decirte algo para que vayas entendiendo tú que escuchas. La Biblia habla de que Cristo es el sol de justicia. El sol de justicia. El sol de justicia. Mira lo que dice Malaquías 4:2. Dice, mas vosotros los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Hablando de Jesucristo, el cual ha nacido en nosotros. La Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos el Señor Jesús,
se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La Biblia habla y describe a Jesús, que Jesús es el sol de justicia, y todo lo que tú ves en los cielos hecho por la mano de Jesús tiene un simbolismo, y detrás de esos simbolismos está Jesucristo. Cuando Dios creó al sol, cuando Dios crea al sol, a las lumbreras mayores, al sol, la luna y a las estrellas, hay un simbolismo detrás de eso. El sol representa a Jesucristo, la luna representa a la iglesia, porque la luna no tiene brillo propio. La luna brilla con el resplandor del sol. La iglesia no tiene brillo propio. La iglesia resplandece y tiene luz porque Cristo está en ella. Y las estrellas, la palabra de Dios dice que son los ángeles. La Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia. Y la palabra de Dios también enseña que en Apocalipsis 17 al 15, usted puede leerlo, que las muchas aguas representan pueblos, naciones, lenguas, muchedumbres. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que hoy en día está sintiendo la pequeña fuerza del sol cuando pega sobre las aguas, pero ay de aquel día, dice la palabra de Dios, ay de aquel día cuando el verdadero sol de justicia haga su aparición, mi amado hermano, cuando la ira del Cordero de Dios pegue sobre las aguas, sobre muchas lenguas, sobre muchedumbres, sobre gente que ha sido desobediente, sobre personas que no han querido nada con Dios. Ay de aquel día cuando la ira del Cordero venga, dice la palabra de Dios, que todo lo que tú ves, los altos montes serán removidos, esos edificios majestuosos que ves serán reducidos a ceniza cuando la presencia de Dios se haga manifiesta y veáis al Hijo del Hombre venir entre las nubes con el poder, con toda su gloria y con su ejército. Y dice la palabra de Dios que desearán meterse en las cuevas, desearán que las piedras le caigan encima, diciendo escondernos porque el día de su ira, el día de la ira del Cordero ha llegado. Y cuando venga ese día, el verdadero sol de justicia, el verdadero poder del sol glorioso y majestuoso, pegando sobre las aguas, sobre aquellos, trayéndoles ruina y destrucción por la desobediencia. No va a ser como un huracán categoría 4. Van a ser como el poder y la potencia de 1000 huracanes que la humanidad va a sentir cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se levante de su trono y tome la decisión: ya basta, ya no más, hasta aquí. Y descienda con su poder y descienda con toda autoridad. No hay peor cosa hoy en día. Escucha esto, hermano. No hay dolor más grande que ver morir a tus hijos. No hay dolor más grande que separarte de un ser amado, del separarte de él. Saber que aquella criaturita que estuvo contigo y que te mostraba sus ojitos en la mañana y te decía: mami, papi, y sentir esa manita pequeña que te abrazaba y saber que ya no va a estar, eso duele como no tienes idea. Saber que cuando llegabas de tu trabajo y había una vocecita que gritaba con todo su corazón adentro de la casa: mami, llegó mi papi, o papi, llegó mi mami, y salía corriendo a abrazarte y ya no va a estar esa persona. Duele, eso duele. Saber que te llenaba de besos cuando entrabas a tu casa. Y ese sufrimiento marca vidas, marca vida para siempre. Sabiendo que aquel niñito, ¿verdad? Aquel bebé inocente, cuando tú lo castigabas
y le dabas porque se portó mal, no tardaba mucho en estar ahí pegado otra vez a tu lado, perdonándote y amándote. Porque él aún estaba dentro de su inocencia, era inocente todavía. Y muchos estarán diciendo, a eso me refiero, ¿por qué Dios no hizo nada? Al ver el sufrimiento, si estos niños eran inocentes, tú todavía no has entendido que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y que tus caminos no son los caminos de Dios. Aún muchos no han logrado entender la misericordia que hay detrás de todo el sufrimiento y el gran amor que hay detrás de todo el padecimiento. Muchos piensan que Dios no entiende lo que estás pasando. Claro que Dios entiende lo que estás pasando. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Que Dios comprende tu dolor. Que Dios sabe lo que estás pasando. Mejor que nadie en el mundo. Dios sabe lo que estás pasando. Y Él te dice, quiero que sepas que yo estoy contigo. Y quiero que sepas que tu bebé, tu esposo y tu esposa están conmigo, porque me recibieron como su Señor, porque yo fui el amor de sus vidas y aquel niño inocente está aquí, está conmigo. Y eso lo declara la palabra de Dios y eso es verdad. Como dije, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor dice, así es. Aleluya, gloria al Señor. ¿Tú crees que Dios tú crees que solo tú has perdido un hijo? ¿Tú crees que solo tú has visto morir a un hijo o a un familiar lo difícil que es separarte de un ser querido, de un ser que tú amas? La Biblia describe en Lucas 22, del versículo 39 al 46, describe a Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Y dice la palabra que él estaba clamando en el huerto. Y dice que le dijo a su padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. El sufrimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde la Biblia relata que incluso sudó sangre, porque la Biblia, la ciencia hoy nos dice que cuando una persona suda sangre es porque está sometida o sujeta a una gran presión. Y qué casualidad que Getsemaní significa, ¿verdad?, prensa. Significa aceite prensado. Y Jesús está sufriendo ahí, ¿verdad? Está sujeto a una gran presión. Y la presión que había en la vida de Jesús, en el corazón de Jesús, no era que lo iban a latigar, que lo iban a escupir, o que lo iban a negar, o que lo iban a abandonar sus discípulos. Su dolor, el dolor inmenso por lo que él lloraba, por lo que él sufría, por lo que él clamaba, era porque él sabía que al momento de ser puestos los pecados nuestros pecados, porque él era puro, porque él es santo, y cuando fueron puestos nuestros pecados, el Padre se iba a separar de él. Y él nunca se había separado de su Padre. El dolor de él era separarse de su Padre. ¿Tú crees que Dios no te entiende cuando te separas de un ser amado? Jesús dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. Vine a hablar lo que mi Padre me dijo que yo tenía que decir, y eso he dicho. Ahora vas a escuchar las palabras del Padre a través de Cristo, de lo que Él estaba viendo, de lo que el ser humano estaba haciendo con su Hijo. La Biblia narra en Lucas 23, verso 27, diciendo que le seguía una gran multitud del pueblo y
de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Cuando él iba de camino hacia el monte de la calavera, se encontró un grupo de mujeres que estaban llorando por él. Porque cuando Jesús iba pasando, ellas lo miraron, lo que habían hecho con el Hijo de Dios, lo que habíamos hecho con el Hijo de Dios. Pudieron verlo destrozado, desfigurado, todo golpeado, todo desangrado, todo. Y entonces, cuando Jesús vio a estas mujeres llorar, declaró lo que su padre le dijo que dijera. Y esto es lo que su padre dijo en ese momento. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas, les dijo. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. ¿Por qué Jesús les dijo esto? ¿Por qué el Padre a través de Cristo dijo esto? Les dijo: mujeres, no lloren. ¿Saben por qué? Porque va a llegar el día en que si ustedes no paren hijos, no van a tener que sufrir esto que yo estoy viendo. El ver cómo están haciendo con mi hijo. Y una persona que no tiene un hijo no va a poder experimentar el dolor que es perder un hijo. O sea, el Padre les está diciendo: me gustaría que ustedes no sintieran y no vivieran esto, de ver lo que están haciendo con mi hijo. Y el Padre dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, hablando de Jesucristo, en el seco, ¿qué no harán? O sea, el Padre está diciendo: si el humano, si la injusticia que está haciendo lo hacen con su Creador, ¿qué no harán con los demás? Cuando Cristo llega a la cruz, el Padre estaba horrorizado al mirar la maldad humana, la injusticia humana. Y el Señor, ¿verdad?, dijo: si estos son capaces de matar a su Creador. Cuando yo analizo las palabras de Cristo en la cruz, sabiendo yo que el Señor, mi Señor Jesucristo y su Padre son uno, puedo experimentar que el Padre estaba horrorizado al ver la maldad nuestra. Y que quizás el Padre llegó un momento que estuvo a punto de detenerlo y de destruir la humanidad y de hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Me imagino que Jesucristo pudo ver y pudo entender que su Padre estaba horrorizado con lo que hicimos. Y ahora yo pregunto a todos aquellos que dicen: Dios no entiende. También el Padre tuvo que presenciar la muerte de su Hijo. Y nosotros no hemos aprendido a valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Que el Padre, al experimentar y al ver y al sentir ese dolor de ver a su Hijo de esa manera, la Biblia describe un evento que cuando Cristo entrega, dice: Señor,
Pongo en tus manos, Señor, mi espíritu. Y cuando Cristo muere en la cruz, la palabra de Dios nos dice en Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Cuando a Job le llegaron a decir, Job, ¿sabes qué? Mira, llegó esto y pasó esto, llegó esto y pasó esto, llegó esto y pasó esto. Job, vino un viento y botó la casa y cayó y murieron todos tus hijos, Job. Y Job dice la Biblia que agarró, ¿verdad? Y se rasgó en medio del pecho, se rasga en señal de dolor. Y cuando rasgan esto, ¿verdad? Queda la intemperie del pecho señalando el corazón de dolor. Y dice que se echaba ceniza, ¿verdad? Del dolor de la pérdida de sus hijos. Y cuando el velo es rasgado, podemos identificar que adentro del lugar santísimo, estando la presencia de Dios, el corazón de Dios, cuando el velo es rasgado al ver morir a su hijo ahí de lo que hicimos, es porque a Dios le dolió lo que hicimos. Aunque Cristo dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí. Yo doy la vida por ellos. Yo doy la vida por mis ovejas. Podemos ver el amor de Dios. Y detrás de ese sufrimiento que tú viste, donde el Padre no impidió que su hijo entregara la vida. ¿Y sabes por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Y ese sufrimiento y ese padecimiento que hubo en la cruz marcó vidas. Y esas vidas marcadas son aquellas que han sido marcadas con el sello del Espíritu Santo al haber aceptado tan precioso acto de amor a través de un sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento son actos de amor de Dios. Tú no entiendes la mente de Dios. Tú dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado y estemos sufriendo de esta manera? De cierto, el reino de Dios y todas estas criaturas que hayan dejado esta tierra en este momento, sé y tengo la garantía porque he creído en el Dios Todopoderoso que ellos están en la presencia de Dios y ahí ya no hay más dolor ni más llanto. Ahí ellos ya no están pasando ese tiempo donde te tenían que ver peleando con tu mujer porque eras un sinvergüenza. Ahí no está ese tiempo donde, verdad, ellos ya no tenían que comer. Ahora están en la presencia del Dios Todopoderoso y no están en la necesidad de estar viendo este mundo tan corrupto, tan podrido, tan miserable que hemos creado, lleno de envidia, lleno de odios, lleno de rencores, lleno de falta de perdón, lleno de avaricia, buscando hacer dinero, oro. ¿De qué te sirve ganar el mundo, sus tesoros, si al final pierdes tu alma? Mejor busca a Cristo, ven a Cristo y acepta las promesas de Dios y vive bajo la voluntad de Dios. Y ese sufrimiento Dios lo convertirá en baile, ese lamento se convertirá en baile, porque en aquel día cuando estemos en la presencia de Dios, todo habrá pasado. Así como Cristo, como el Padre resucitó a Cristo, como Cristo resucitó al tercer día, también nosotros. Así que hermanos que escuchan este mensaje, permaneced en la fe del Señor. Seguir adelante y seguir peleando la buena batalla con amor, con denuedo, con celo santo de Dios. Esperando en que aquel cumpla su promesa de venir por su iglesia y está pronto a hacerlo porque estamos viviendo últimos tiempos. Hay muchos padres que son mentirosos y dicen, yo haría cualquier cosa por ver a mi hijo. Haría todo por ver a mi hijo. Pues ¿sabes qué? Cristo te ofrece la oportunidad de volver a ver a tu hijo.
es que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a Él. Y allá donde está tu hijo estarás tú un día. Pero tú no eres capaz de dejar el pecado ni lo que estás haciendo, ni de dejar de decir no creo en Dios y darte la oportunidad en tu vida de conocer que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que está sentado en su trono. Si en verdad amaras a tus hijos, si en verdad quisieras lo mejor para tus hijos, lo mejor se llama Cristo, Jesús. Dios mismo. Y si en verdad quieres estar una eternidad, tienes que venir a la cruz. Tienes que venir al Señor. Hoy en día hay tanto que está pasando, pero el Señor dice en su palabra que Él nos dejó un consolador. Y es el Espíritu Santo de Dios, tú que me escuchas, que estás pasando esta situación y estos problemas. Dios te dice, esto no va a cambiar. Acércate a mí, dice el Señor en su palabra. Acércate a mí, todos los que estén cansados, todos los que estén desgastados de vivir en este mundo tan miserable, dice el Señor, venid a mí y yo los haré descansar. En delicados pastos el Señor, en aguas cristalinas nos llevará. El hecho que hayamos aceptado al Señor no quiere decir que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer persecuciones o este tipo de desastres. El Señor dice, tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Por qué razón? Porque la misericordia se ve en la paciencia de Dios. Porque muchos dirán, ¿por qué no viene Dios ya y arregla este asunto? Porque si Dios viene hoy, tú te vas a condenación y Él está dándote la oportunidad que te arrepientas. Que mires a tu alrededor lo que está pasando, la maldad que hay y todo lo que está sucediendo hoy en día. Y el Señor te ha preservado la vida arriba de un techo después de que ha pasado un huracán para que entiendas que tiene misericordia de tu vida. Y quiere que te arrepientas y que le entregues todo tu ser y que aprendas, como dice la palabra, a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza y aprender a depender del único Dios verdadero. Y que dejes de poner tu fe en gobernantes, en hombres y comiences a confiar en el único gobernador de todos los cielos y la tierra, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué endureces tu corazón a la voz de Dios? ¿Por qué endureces tu corazón a la palabra de Dios? ¿Por qué permites que el enemigo te envenene el alma con cosas de verdad como rencores, como odio? ¿Por qué permites que el enemigo te tenga envenenado cuando Dios te ofrece una paz interior? Un amor verdadero. Padre, estamos delante de ti, Señor, en esta tarde, reconociendo, Señor, que hemos sido malos administradores delante de ti, que hemos fallado, Señor, muchas veces. Padre, te pido, Señor, por todas las familias, Padre, que están pasando esta situación tan difícil. Fortalécelos, Señor. Y que venga tu conocimiento, Señor, a sus vidas y que puedan entender, Padre, que solo en ti hay una verdadera esperanza de vida eterna. Que solo en ti hay una verdadera esperanza de vivir, Señor, en armonía, en gozo y en felicidad.
Padre, ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Padre, a saber esperarte, Señor, a no ser como aquellos necios que dicen, oh, mi Padre tarda, tengo tiempo para hacer tesoro. Padre, ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu y renuévanos cada día, Señor, y haz, Señor, de nosotros mejores, mejores y mejores para tu gloria y para tu honra, Señor. Buscando primeramente el reino de Dios y la justicia tuya, Señor, antes que las cosas materiales. Porque como Pablo dijo, todo aquello que yo tenía por ganancia, hoy lo estimo por basura, porque sé que mi Dios es más grande que el oro y que la plata de este mundo. Sé que mi Dios es mejor que todas estas cosas y que el sufrimiento y el padecimiento de este tiempo no se compara a la gloria venidera, a lo que nos espera. Padre, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote. Ayúdanos, Señor, a entender que estos tiempos de catástrofes son parte de tu misericordia, Señor, también haciéndonos entender que todo está mal en esta tierra. Y el Espíritu dice, ven, Señor, ven, ven, ven. Si tú me escuchas y quieres entregarle tu vida a Cristo y has reconocido que has sido un mal administrador de tu vida y quieres entregarle el control de tu vida a Dios, de tu familia, de tu casa, y eres un hombre agradecido, que tal vez tu casa no estuvo a los límites de este huracán y que estuviste a salvo, dale gracias a Dios porque tú no eres parte de este grupo de personas que han estado sufriendo todo este desastre. Y sea agradecido y dile a Dios, Señor, te agradezco porque aún sigo aquí. El que esté sano o el que sea joven no te garantiza que vas a tener una vida larga en esta tierra. El que vayas al doctor y el doctor te diga sus exámenes salieron perfectos. Tú no sabes si el día de mañana o hoy tú te subes y se sube un loco a disparar y ahí llegaste y ahí terminó todo. La muerte no respeta. ¿Por qué no aseguras tu vida eterna con Jesús? Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, haz esta oración y di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, Señor, los pongo delante de ti porque están tan negros, Señor. Pongo delante de ti, Señor, mi corazón de piedra, Padre, dame uno de carne, que el cual pueda sentir tu presencia y pueda discernir tu amor, Padre, en medio del sufrimiento y del dolor. Te pido perdón, Señor, por todas mis iniquidades, por todo lo que he hecho. Límpiame y lávame con tu sangre, purifícame, Señor, y transfórmame en una nueva criatura, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Te entrego mi vida y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Creo en ti, Señor, creo en ti, creo en que vives por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor me les bendiga, hermanos, en gran manera. Que Dios les guarde y les ayude en todo tiempo. Bendiciones. Bendiciones.